Hola, 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 yo soy Jessica y hoy os voy a enseñar cómo hacer un patrón de un short o un pantalón corto. También le vamos a agregar bolsillos a nuestro pantalón corto. Primero haremos el patrón y luego en otro vídeo os enseñaré cómo hacer la confección. Os voy a enseñar la tela que vamos a utilizar cuando hagamos la confección, es esta de aquí. Es la tela que me sobró del vídeo anterior, que os dejaré por aquí, de cómo hacer vuestra blusa más fácil del verano, y también en la cajita de descripción para que hagáis la vuestra. Yo quería hacer conjunto jersey pantalón y hoy os voy a enseñar el patrón y en el siguiente vídeo la confección. Vamos, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es nuestro patrón delantero, luego haremos el patrón trasero y para finalizar haremos lo que es nuestra cintura y nuestros bolsillos. Luego cogeremos nuestro pantalón tejano o el pantalón más cómodo de vuestra preferencia, el que os guste más, lo doblaremos a la mitad y colocaremos las costuras en el medio, tanto del costado como de la entrepierna. Si no estás seguro, como siempre digo, ponle alfileres para tenerlo más ajustado. También sacamos muy bien lo que es nuestro tiro y colocamos muy bien nuestro pantalón. Ya sabéis que al ser tejano el pantalón tiene un poquito de elasticidad, es un poco elástico. Pero la tela que vamos a usar no es elástica, entonces el pantalón no nos va a dar la misma medida cuando nos midamos el contorno de cintura. Pensaba que estaba grabando, yo he acabado el patrón, como podéis ver en pantalla, que sale por aquí todos los colores que he puesto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger de la mitad del cinturón de mi tejano al otro extremo de la mitad del pantalón, o sea, del cinturón de mi tejano, vamos a hacer líneas discontinuas, ¿vale? En todo el contorno de mi pantalón. Una vez hecho esto, nos quedará así. Las líneas discontinuas de color rojo es mi contorno de pantalón tejano. Ahora, de la línea discontinua a la otra línea discontinua tenemos que mirar cuánto nos da. En mi caso dan 25. Ahora tenemos que calcular nuestro contorno de cintura. Nos midimos nuestro contorno de cintura y en mi caso dan 109. Entonces 109 lo dividimos por 4, me salen 27. Pero si tú no quieres calcular, coges tu cinta métrica, lo llevas al 109 y vuelves a doblar. Y nos salen 27 centímetros. Hemos dicho que de la cintura al otro extremo de mi cintura dan 25. No nos da para la tela que vamos a utilizar. Nos quedaría un pantalón muy apretado, ya que es una tela que no tiene nada de elástico. Entonces le tenemos que dar los 2 centímetros que nos faltan para el contorno real de nuestra cintura, más 4 centímetros para que nos quede el pantalón un poco suelto y no nos quede apretado. Entonces, de las líneas discontinuas del costado hacia afuera le vamos a dar 6 centímetros, que son los 2 que nos faltan para el contorno de cintura, más los 4 centímetros que le vamos a dar para que el pantalón nos sienta un poco mejor y no nos quede apretado y vayamos cómodas. Entonces, de la línea discontinua hacia afuera calculamos 6 centímetros en todo, ¿vale? Una vez hecho esto, marcaremos con rojo, en este caso que ya estaba marcado, y luego le daremos 1 centímetro de costura y 1 centímetro de costura en nuestro tiro
y nuestra entrepierna. Y luego lo uniremos todo muy bien. Y ya tendremos nuestro patrón delantero hecho por 2 piezas. Ahora vamos a hacer el patrón trasero. La parte trasera se hace igual que la parte delantera. Ponemos nuestro tiro trasero, que como podéis ver es mucho más largo que el tiro delantero. ¿Vale? Colocamos muy bien nuestras costuras, nuestro tiro que esté muy bien colocado. Y aquí daros cuenta que el tiro trasero es mucho más largo que el tiro delantero. Entonces, la parte que nos queda dentro la tenemos que calcular. Y a mí en este caso me dan 4 centímetros. Entonces, estos 4 centímetros los tengo que sacar hacia afuera. ¿Vale? Saco mis 4 centímetros y marco, que es toda la hoja, pegar aquí. Y luego lo marco. Y ya marco desde la mitad de mi cinturón. Vamos marcando todo muy bien hasta la otra mitad de mi cinturón. ¿Vale? Lo marcamos todo muy bien. Una vez tengamos todo el pantalón contorneado en nuestra hoja de papel, lo retiramos y calculamos nuestra cuarta parte de cintura, que son 27 centímetros. Calculamos y nos damos cuenta otra vez que son 25 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle los 2 centímetros que nos faltan para 27 y 4 centímetros más para que el pantalón nos quede bastante bien y no nos quede apretado y vayamos cómodas. Entonces le damos 6 centímetros hacia afuera. Le damos los 6 centímetros y el centímetro de costura. Y el centímetro de costura. Y aquí igual. Una vez hecho esto, ya tendremos el patrón trasero acabado. Aquí ponemos trasero por 2 piezas. Y ahora os enseñaré a hacer nuestro cinturón y nuestros bolsillos. Para hacer los bolsillos de mi patrón necesitamos el patrón de nuestro pantalón delantero ya previamente cortado y luego necesitaremos 2 hojas de papel del mismo tamaño. En mi caso he cogido 16 por 20. Los dos tienen el mismo tamaño. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro patrón y de aquí de la punta hacia adentro vamos a marcar 6 centímetros y de la punta hacia abajo 12 centímetros y vamos a unir estos 2 puntos. ¿Veis? Ya hemos unido y así nos tiene que quedar. Ahora cogemos nuestro papel, uno de los dos de la misma medida, lo vamos a poner por aquí, por debajo, y vamos a recortar el triángulo que habíamos hecho. Y así nos debe de quedar. Uno bien y el otro así, de esta manera. Ahora es cuando viene si le quieres quitar centímetros o no. Yo en mi caso lo voy a hacer más pequeño, ¿veis? Y le voy a dar
una media curva, como estás viendo en pantalla, ¿veis? Y le vamos a recortar. Y así es como nos debe de quedar nuestro bolsillo. Ya tendríamos nuestros bolsillos. Y por último, os voy a enseñar cómo hacer nuestra cintura. Antes de nada tenemos que mirar qué cinta elástica vamos a utilizar para hacer nuestro pantalón. Medimos cuánto nos da 4 centímetros de aquí a aquí. Entonces necesitaremos 4 centímetros por delante más 4 centímetros por detrás para que cubra todo muy bien, ¿vale? Pero le vamos a dar 2 centímetros de más de costura, entonces serían 8 más 2, 10. Ya sabemos que el ancho de nuestro cinturón es de 10 centímetros. Ahora, si os acordáis, mi contorno de cintura da 109 centímetros. Ahora tenemos que coger 109 centímetros, lo dividimos por 2 y nos sale 54,5. Si no queréis calcularlo, cogéis vuestra cinta métrica, la lleváis a 109, ¿veis? Y miramos el resultado que nos da. Y nos da 54,5. Ya tenemos nuestro contorno de cintura correcto, pero para la costura le vamos a dar 2 centímetros de más. Entonces serían 56,5 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desde el punto de referencia que yo he hecho aquí, la línea esta de referencia, hacia arriba, vamos a marcar 65,5. Vamos a ir marcando. Yo ya lo tengo aquí marcado, el lápiz. Y de aquí hacia arriba marcaremos 10 centímetros en todo lo largo. Una vez hecho esto, con nuestra regla uniremos todos los puntos. Aquí tenemos 56,5 y aquí 10 centímetros. Y ya tendríamos la mitad de nuestro contorno de cintura. Aquí le pondríamos unas X, que es doblez de tela. Lo tenemos que cortar a doblez de tela, porque esta es una mitad y necesitaríamos la otra mitad para poder hacer nuestra cinturón. Ahora os voy a enseñar todos los patrones que hemos hecho y ya estaría todo. Aquí ya tengo mi patrón acabado, mi cintura, que como os he dicho se corta a doblez de tela por una pieza. Lo que va a ser mi bolsillo por 2 piezas y por 2 piezas para tener un bolsillo en cada costado. El patrón delantero de mi pantalón por 2 piezas y el patrón trasero de mi pantalón también por 2 piezas. Este es el patrón de hoy. Espero que te haya gustado, que te suscribas, que me des like, que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo, que si haces este patrón con tus medidas, que me lo dejes saber aquí en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.